La humillaron y la echaron del lugar. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más de Ava. El zumbido de los motores apenas se había calmado cuando comenzó la confrontación, suave al principio, como la suave presión que se acumula tras una nube de tormenta antes de que un trueno rompa el cielo. En el asiento 3A estaba sentada Leah Daniels, una joven negra con rastas cuidadosamente recogidas tras la cabeza, un suéter gris elegantemente sobre un hombro, y la serena compostura de alguien que había aprendido hace mucho tiempo a empequeñecerse cuando otros suponían algo. Pero esta vez, no estaba dispuesta a ceder. El vuelo, una ruta abarrotada de Boston a Seattle, había comenzado sin incidentes, y Leah había embarcado temprano. Había guardado su tableta en el bolsillo del respaldo, se había puesto los auriculares y había empezado a repasar las notas para el discurso inaugural que daría al día siguiente. Una cumbre tecnológica, una de las más importantes de su carrera, donde hablaría no solo como mujer en innovación, sino como la directora de desarrollo de sistemas más joven de su empresa, aunque nadie a su alrededor tenía ni idea de quién era. 2 filas detrás de ella, en la sección central, un hombre alto con el pelo canoso, zapatillas de deporte caras y el aire impaciente de alguien acostumbrado a controlar salas, luchaba por calmar a su hijo pequeño, que había pasado los últimos 10 minutos retorciéndose, llorando y tirando la bandeja, a pesar del dibujo animado que se proyectaba en la pantalla del asiento. Ese hombre, Travis Benton, se volvió hacia la azafata y le habló en voz lo suficientemente alta como para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Mire, esto no funciona. Mi hijo necesita estar cerca de la ventanilla para estar tranquilo, pero no se siente bien en este asiento del medio y está arruinando la experiencia para todos los que nos rodean. La azafata, Marcy, una mujer de voz suave y mirada amable, respondió con una cortesía practicada. Señor, lo entiendo, pero todos los asientos están ocupados. ¿Esperaba algún lugar específico? Travis señaló hacia adelante, específicamente el asiento 3A, el de Leah. Ese, dijo con voz más firme, y sin esperar respuesta, añadió, me gustaría que le pidiera que se moviera. Es algo sin importancia, la verdad, y no es que necesite ese asiento por ninguna razón en particular. Leah lo había oído. También la mitad de la cabina. No se giró, no se inmutó. Marcy dudó. Señor, ese es un asiento de ventanilla premium pagado. A menos que el pasajero se ofrezca. Lo entenderá, dijo Travis, interrumpiéndola con una sonrisa tensa y desdeñosa. Parece complaciente. Fue en ese momento la palabra complaciente, con un toque de suposición, que Leah finalmente giró la cabeza. Se quitó un auricular con calma y miró directamente a Marcy, no a Travis, y preguntó, ¿alguien está sugiriendo que ceda mi asiento gratis porque estoy sentada cerca de un padre frustrado? Marcy parecía profundamente incómoda, atrapada en el medio, e intentó bajar la tensión. Solo pregunta si estarías dispuesta a cambiar, quizás temporalmente. Pero Travis no había terminado. Dio un paso al frente. No creo que sea tan difícil, dijo, hablando ahora por encima de Leah, como si ella no estuviera allí. Viaja sola. Mi hijo tiene autismo. Necesita las vistas. Necesita espacio. Puede retroceder una fila. No es para tanto. Leah parpadeó lentamente. Guardó los auriculares en el estuche, cerró la cremallera de la tableta y dijo con un tono que sonaba a terciopelo, pero que tenía el peso del hierro. Siento que su hijo lo esté pasando mal, pero pagué este asiento. Lo elegí con semanas de antelación y no estoy obligada a cedérselo porque haya decidido que su comodidad supera mi derecho a estar aquí. Esa frase golpeó la fila como una grieta en el aire. Las mejillas de Travis se sonrojaron, y un hombre al otro lado del pasillo se aclaró la garganta con torpeza, ajustándose el periódico mientras la tensión aumentaba como la presión de la cabina en un ascenso rápido. Y entonces, para sorpresa de todos, Travis murmuró, justo lo suficientemente alto, increíble,
Claro que lo está poniendo difícil. Leah se recostó en su asiento, tranquila, pero el fuego acababa de encenderse, porque lo que nadie sabía, y mucho menos Travis, era que la persona sentada en el asiento Tresa tenía mucha más influencia sobre esta aerolínea de lo que dejaba entrever, y lo que la azafata estaba a punto de decir a continuación paralizaría a toda la cabina. Fue humillada y presionada para que se moviera de su asiento, reducida por su posición a una mujer que debía ceder el paso sin cuestionamientos, pero minutos después, el mismo padre con derecho a todo que intentó desplazarla, escucharía una respuesta de la tripulación tan audaz, inesperada y pública, que cambiaría no solo el ambiente de la cabina, sino la dinámica de poder en todo el avión. Lo que sucederá a continuación desafiará todo lo que creías que podría suceder a altitud de crucero. Y esto es solo el comienzo. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo la transmisión, y si te gustan estos giros, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más de Ava. La cabina se había vuelto silenciosa, no la tranquilidad apacible del sueño o de las conversaciones suaves, sino la clase de quietud gélida que se apodera de una habitación cuando el decoro es reemplazado por una tensión demasiado densa para ignorarla. Y los pasajeros ya no solo veían sus películas a bordo, la miraban a ella. Leah permaneció sentada en la tresa, tranquila, serena, sin alzar la voz ni poner los ojos en blanco, con una dignidad discreta que hacía que cada insulto resonara con más fuerza. En contraste, Travis permanecía de pie con una mano en la cadera y la otra aún agarrada al respaldo de la fila 4, como si fuera su tribunal y ya hubiera decidido quién merecía sentarse dónde. La azafata Marcy se removió torpemente, atrapada entre el protocolo y la presión, sin saber si debía llamar a un supervisor, disculparse o volver a preguntar, pero antes de que pudiera hablar, una voz resonó en la cabina como una ráfaga de viento que azota una tormenta. Venía de Elena, la sobrecargo a cargo de toda la sección de la primera cabina, quien se había acercado silenciosamente durante la conmoción, con el portapapeles bajo el brazo, las alas platino prendidas a su uniforme azul marino y una mirada penetrante como un altímetro. Entró en la fila con una presencia que hizo que incluso Travis se enderezara inconscientemente. ¿Hay algún problema con sus asientos asignados, señor?, preguntó Elena, con un tono profesional, pero impregnado de una advertencia que la mayoría no oyó hasta que fue demasiado tarde. Travis se giró y señaló a Leah. No hay problema. Excepto que pregunté con mucha educación, debo añadir si esta mujer consideraría cambiar de asiento para la comodidad de mi hijo, que tiene necesidades especiales, y en lugar de comportarse como una persona decente, está montando un escándalo y se niega a ayudar. Leah no se inmutó. Los ojos de Elena permanecieron inmóviles. La sobrecargo asintió una vez, luego se volvió hacia Leah. Señora, dijo, quiero agradecerle sinceramente que haya mantenido la calma durante esto. Leah asintió levemente. Entonces Elena se volvió hacia Travis. Señor, empezó, pero más alto esta vez, para que no solo Travis, sino todos los pasajeros en las 5 filas restantes pudieran oír. La pasajera del Tresa reservó este asiento con mucha antelación, lo pagó a precio completo y no ha infringido ninguna política ni código de conducta. Pedirle que se moviera fue una petición, que ella rechazó, y es su derecho. Pero, empezó Travis. No he terminado, dijo Elena levantando una mano. Se oía el ruido de un alfiler. Ha sido cortés, ha permanecido en su asiento. Usted, sin embargo, se ha acercado a ella sin invitación. Ha alzado la voz delante de una cabina llena y ha usado un lenguaje que podría considerarse discriminatorio. Travis abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Elena continuó, abriendo su portapapeles. Además, su hijo está asignado al asiento 5B, que es el asiento central según la reserva. Ofrecemos asientos premium en ventanilla mediante selección anticipada y reserva prioritaria. Si tenía alguna condición médica que revelar, debería haberla informado a través de los canales correspondientes. Ahora empezaban a circular murmullos en la cabina. Una mujer en 2D se inclinó hacia su esposo y susurró. De hecho, lo está retando.
Alguien detrás de Travis aplaudió una vez, pero luego se detuvo. Elena se acercó. Y para que conste, señor, usted no tiene la autoridad para decidir quién debe cambiarse basándose en la apariencia, las circunstancias o su percepción de comodidad. El rostro de Travis se había enrojecido. Sus ojos se dirigían a la cabina, quizás con la esperanza de que alguien lo rescatara, pero no habría rescate. Lea guardó silencio, observando. Entonces Elena asestó el golpe final. Si este comportamiento continúa, dijo con la voz firme como un avión en descenso, recibirá una advertencia formal, y si empeora, nos reservamos el derecho de contactar a las autoridades al aterrizar en Seattle. Eso incluye la documentación de comportamiento discriminatorio y acoso. Travis se quedó allí, parpadeando. Le sugiero, añadió Elena, sonriendo ahora pero con frío, que regrese a su asiento asignado y disfrute del resto de su vuelo. No dijo nada. Se dio la vuelta y caminó de vuelta a la quinta fila, de esas caminatas en las que la columna vertebral sigue erguida, pero el orgullo arrastra como una maleta de mano con una rueda rota. Pero cuando Elena se giró hacia la cocina, algo cambió en su rostro. Su auricular crujió y frunció el ceño. Cogió su tableta, le dio un golpecito y se quedó paralizada. Luego se giró lentamente y caminó con paso rápido hacia la cabina, hablando en voz baja por los auriculares. Porque si bien un problema acababa de resolverse, uno mucho mayor acababa de surgir. Una alerta beep se había activado en pleno vuelo, y estaba relacionada con Leah Daniels. La habían humillado simplemente por ocupar el espacio que había pagado con razón. La habían acusado de ser difícil, cuando lo único que hacía era existir sin disculparse. Pero justo cuando el hombre que intentó desplazarla volvía a ser puesto en su lugar por una azafata que conocía las reglas y no temía hacerlas cumplir, algo más empezó a agitarse, algo oculto, poderoso y peligrosamente inesperado, porque no se trataba solo de un asiento ni siquiera de un vuelo. Se trataba de quién era realmente Leah Daniels y de lo que se escondía silenciosamente bajo la superficie de este viaje a través del país. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos ves, y si este giro te acelera el corazón, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más de ABBA. Cuando Elena entró en la cabina, la puerta se cerró tras ella con un clic, como si fuera el inicio de una cuenta atrás, y el capitán Rey Navarro levantó la vista del panel de control. La confusión aún se reflejaba en su rostro mientras giraba la tableta de la cabina hacia ella. La pantalla mostraba un comando que ninguno de los dos había visto en más de un año. Vía VIP activada, etiqueta principal, LDC 124, Leah Daniels. Elena apretó la mandíbula. Esa etiqueta no era una simple señal de prioridad. Era una etiqueta fantasma de nivel 1, una designación reservada para individuos de alto perfil cuya identidad requería ofuscación interna, lo que significaba que no solo eran importantes, sino que estaban protegidos de ser reconocidos por la tripulación estándar o las listas de manifiesto digitales. El capitán Navarro se inclinó hacia adelante, con voz baja y cortante. ¿Esa mujer de la treza? Elena asintió una vez. Simplemente la presionaron para que cediera su asiento. Lo manejó con moderación. No sabía que estaba etiquetada. Navarro exhaló lentamente, tocando la terminal. Quienquiera que sea, el sistema acaba de escalar su perfil a Red Watch. Significa que los departamentos legales, de seguridad y de relaciones públicas están observando en vivo. Eso no es normal. ¿Lo activó ella?, preguntó Elena, sin saber si estaban en medio de un percance de seguridad VIP o algo mucho más peligroso. No, dijo. Esto se activó externamente, en pleno vuelo. Y escuchen esto. Hay una identificación de huella de voz adjunta. Volvió a tocar. Fuente del disparador. Oh, Daniels, oficina del CEO, Skylinks Global. Elena se quedó boquiabierta. Skylinks, la empresa matriz de esta aerolínea, el nombre más importante de la aviación transatlántica. Omar Daniels, el CEO. ¿Es su hija?, preguntó Navarro, ya sospechando la respuesta. Elena no respondió.
Porque abajo en la cabina, Leah Daniels seguía sentada en la cabina 3A, con los auriculares quitados y la espalda recta, pero sin mirar la pantalla del respaldo. Sus ojos recorrían todo el avión con la precisión de quien sabe exactamente cómo funcionan estos sistemas, quien ha leído los manuales que la mayoría de los auxiliares de vuelo desconocen, quien ha sido entrenado para mantener la calma, incluso cuando su nombre activó repentinamente 5 capas del protocolo corporativo. Su teléfono vibró suavemente en su regazo. Un mensaje, encriptado. Su etiqueta fue activada. Fuga pública inminente. Alguien a bordo alertó de su presencia. No se mueva. El equipo de operaciones está redirigiendo el vuelo. Leah entrecerró los ojos. Alguien la había reconocido, pero no era la tripulación. No era un error, y no era un honor. Era una advertencia. En la fila 5, Travis Benton estaba enfurruñado, jugueteando con el jugo de su hijo pequeño, todavía avergonzado, pero aún no había terminado de lamerle el dolor a su ego. No había vuelto a mirar a Leah, pero la irritación en su postura era evidente. Cualquier poder que creyera tener, se lo habían arrebatado públicamente, y hombres como Travis no lo permitían. La pantalla de Leah vibró de nuevo. Esta vez, una superposición del sistema apareció sobre la pantalla de entretenimiento frente a ella. Vigilancia de cabina privada activada. Pasajero 5B bajo vigilancia. Se quedó sin aliento. Ya no solo la protegían de alguien. Tocó su teléfono una vez, abriendo la aplicación segura que esperaba no usar nunca en este vuelo. Ejecutar antecedentes de seguridad. Travis Benton. Comparar escaneo facial con base de datos conocida. La respuesta llegó en 10 segundos, y al verla, se le heló la sangre. Coincidencia de alias. Travis Benton = Trevor Bennett. Ex ejecutivo de Relaciones Públicas. Despedido de Skylinks 2 años antes. Incumplimiento del acuerdo de confidencialidad. Caso de discriminación racial cerrado. Prohibido el acceso a vuelos ejecutivos. No debería haber estado en este avión. Definitivamente no debería haber estado cerca de ella. Y ahora, tenía un hijo sentado a su lado. Una nueva identidad. Y casi había obligado a la hija del director ejecutivo a ceder su asiento. Leah se puso de pie. No rápidamente. No con emoción. Pero con intención. Se giró y caminó hacia la cocina, donde Elena acababa de salir de la cabina, con los ojos abiertos y la boca ya abierta para hablar. Lo sé, dijo Leah antes de que Elena pudiera decir nada. Y necesito que me escuches atentamente. Tienes a un ex empleado sentado en el 5B con un nombre falso, al que le prohibieron el acceso tras una demanda por discriminación sellada contra mí. Elena se quedó paralizada. ¿Me estás diciendo que eso fue? Sí, dijo Leah con voz tranquila. Y creo que alguien le filtró mi presencia. Elena parpadeó. Eso es una brecha de seguridad. No, dijo Leah en voz baja, entrecerrando los ojos al ver que el avión pasaba por una pequeña zona de turbulencia. Ese es el comienzo de algo mucho mayor. Había sido humillada y atacada. Su nombre activado por un sistema secreto que ni siquiera la tripulación reconocía. Pero justo cuando los auxiliares de vuelo y el capitán se esforzaban por comprender quién era realmente, Leah Daniels descubrió algo aún más aterrador. No solo volaba con un ex ejecutivo caído en desgracia que una vez intentó sabotear su carrera, sino que él estaba sentado una fila detrás de ella, con una identidad falsa, con un niño como tapadera, y ahora alguien de dentro de la aerolínea le había filtrado su presencia directamente. Lo que sucede a continuación es el tipo de caos que nadie está entrenado para manejar a 38,0 pies de altura. Pero antes de continuar, cuéntanos desde dónde estás viendo la historia. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más noticias de Ava. De vuelta en la cocina, Elena seguía pálida, agarrada al borde del carrito de bebidas como preparándose para un impacto aún no llegado. Con la mirada fija en Leah con una mezcla de incredulidad y miedo creciente, no de Leah, sino de lo que significaba su presencia y lo que implicaba sobre los protocolos de seguridad que creía comprender. Leah estaba tranquila,
demasiado tranquila. Esa calma que no nace de la paz, sino de años de saber que mantener la calma podía marcar la diferencia entre ser escuchada o ser culpada. El capitán Navarro necesita saberlo de inmediato, dijo Elena buscando su comunicador. Ya lo sabe, respondió Lea. Pero el mayor problema no es él. Volvió a abrir su teléfono, esta vez mostrando la lista de pasajeros. El sistema le había otorgado control interno completo, una acción autorizada, solo bajo lo que el sistema había etiquetado como contención de riesgos corporativos. Creo que quien filtró mi presencia sabía que Trevor, se portaría mal, dijo Lea, repasando los datos con la mirada mientras hablaba. Sabían que si se sentaba lo suficientemente cerca, me provocaría. Quizá incluso me grabaría. Haría que pareciera que yo era la agresora. Elena frunció el ceño. ¿Por qué querría alguien eso? Lea levantó la vista. Porque alguien de dentro quiere quitarme la sucesión. Elena abrió mucho los ojos. Espera. ¿Sucesión a qué? Lea la miró fijamente. Mi padre va a dimitir, dijo en voz baja pero con una incisividad incisiva. Hay 3 puestos vacantes en la junta directiva en los próximos 90 días. El público no lo sabe, pero la filtración provino de dentro de la red de esta aerolínea, lo que significa que alguien en nuestra cadena de mando está intentando sacarme del radar antes de que se publique ese anuncio. Y fue entonces cuando Elena sintió una caída de presión en la cabina. No se trataba solo de un pasajero. Era un derribo corporativo a 38 pies. Sonó una campana en la cabina. El capitán Navarro tocó la pantalla y dejó de respirar por un instante. En la pantalla había una nueva directiva de operaciones internas de Skylinks. No desviar. No abordar al pasajero LD-724. El equipo de respuesta en tierra interceptará al aterrizar. Clasificado como recuperación de activos internos. Se giró hacia su primer oficial. La están tratando como carga. El primer oficial negó con la cabeza. ¿Qué significa eso? Significa que alguien en Skylinks quiere contenerla antes de que aterrice, dijo Navarro. Y no seré yo quien la entregue. Mientras tanto, en la quinta fila, Trevor, todavía bajo el nombre de Travis Benton, le susurraba a su hijo pequeño, pero su mirada no era tierna ni paternal. Era calculadora. Tocó su reloj inteligente 2 veces. En la cocina, la tableta de Lea parpadeó con una alerta del sistema. Pasajero 5B conectado a un punto de acceso cifrado externo. Maldijo en voz baja. Está transmitiendo algo. ¿Qué clase de algo? Preguntó Elena. Lea tocó un monitor en vivo. Intenta transmitir datos, posiblemente audio o video de nuestro intercambio anterior. Si se los envía a la persona correcta, lo editarán para hacerme parecer combativa, difícil, peligrosa. Elena parpadeó. ¿Y crees que alguien dentro le dio autorización para embarcar con una niña solo por eso? No lo creo, dijo Lea, tocando otro archivo. Acabo de encontrar a la agente de embarque que aprobó su anulación. Está casada con uno de los miembros más jóvenes de nuestra junta directiva. El que cuestionó públicamente si yo sería la imagen adecuada para una aerolínea tradicional, y entonces empeoró. Sonó el teléfono de la cabina. El capitán Navarro lo contestó. Señor, dijo una voz tranquila, fría y misteriosamente ensayada, se le ordena desactivar la pantalla personal del asiento 3A y confiscar todos los dispositivos de ese pasajero. El rostro de Navarro se ensombreció. Me está ordenando despojar a la hija del director ejecutivo de su equipo, en el avión de su padre, en pleno vuelo. La comunicación se cortó. Se cortó. De vuelta en la cocina, Elena se giró hacia Lea. ¿Qué hacemos? Lea miró la tableta. Luego a Elena. Entonces pronunció las palabras que nadie en ese avión podría haber esperado de una mujer tan tranquila. Convertimos este vuelo en un evento de prensa. Elena parpadeó. ¿Qué? Lea levantó su teléfono, que ya estaba transmitiendo en vivo. Si quieren derribarme, tendrán que hacerlo delante de todos los pasajeros, con todas las cámaras grabando. Y entonces salió de la cocina y regresó a su asiento. Paso a paso. Había sido humillada, su nombre borrado del manifiesto y señalado como un riesgo para la seguridad,
su posición como heredera de un imperio aéreo global socavada en pleno vuelo. Pero ahora, con las cámaras grabando, los pasajeros observando y su voz ya no silenciada, Leah Daniels no solo estaba recuperando su asiento, sino que estaba recuperando el cielo entero. Lo que sucedió después no solo reescribiría la sucesión corporativa, sino que expondría una conspiración que se extendía más allá de las nubes y era más profunda de lo que cualquiera a bordo jamás imaginó. Antes de publicar esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo, y si esta saga te mantuvo abrochado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más de Ava. Leah Daniels regresó lentamente al asiento 3A, con el teléfono justo por debajo de la altura de los ojos, transmitiendo en vivo a un canal de prensa privado que su equipo legal había creado para emergencias, uno que ahora tenía más de 200 espectadores, y la cifra seguía en aumento. Todos viendo su transmisión en tiempo real, desde una cabina de avión donde la verdad acababa de despegar. La cabina vibraba con susurros y miradas de reojo. Los pasajeros ya no eran simples espectadores, sino testigos, algunos sacando sus teléfonos, otros viendo la transmisión en vivo que aparecía en sus pantallas en tiempo real, conectada a la red de entretenimiento a la que Leah había accedido discretamente momentos antes con control ejecutivo. En la cabina, el capitán Navarro observaba el mensaje que parpadeaba en rojo en la consola. Desvío a Denver. Retire el LD-724 al aterrizar. Entregue los dispositivos personales. Sin preguntas, no tocó los controles. En cambio, cogió el teléfono, se conectó a la sede de Skylinks y dijo solo 2 palabras: solicitud denegada. Luego apagó el comunicador de la cabina, extendió la mano y fijó la ruta manualmente. Seattle o nada. En la quinta fila, Trevor, ya no fingiendo ser Travis, también observaba a Leah, pero su confianza comenzaba a resquebrajarse. Su hijo dormía a su lado, ajeno a la tormenta que se arremolinaba a escasos centímetros, mientras su reloj inteligente volvía a vibrar con un último y desesperado mensaje de su contacto. Cancelar. La transmisión es pública. Estás expuesto. Leah se sentó, se alisó el suéter y se enfocó la cámara. Me llamo Leah Daniels, dijo con claridad, con voz firme a pesar del caos, y soy la sucesora ejecutiva de Skylinks Global, hija del director ejecutivo Omar Daniels, y hoy fui atacada en pleno vuelo por un ex empleado al que se le prohibió subir a bordo con un nombre falso, porque alguien del círculo de mi padre no quiere que herede esta empresa. La mujer en 2D jadeó audiblemente. El hombre en 1C dejó caer el bolígrafo. En la cocina, Elena observaba la tableta de servicio mientras las noticias empezaban a llegar. Artículos, alertas de última hora, hashtags. En cuestión de segundos, Leah Daniels Flight era tendencia en 3 continentes. Leah no solo sobrevivía al derribo, estaba dando nombres. Tengo pruebas, dijo, girando su teléfono para mostrar el registro de anulación de embarque, el nombre del agente, el miembro de la junta conectado, incluso el memorando interno que solicitaba la suspensión temporal de su autorización de seguridad para una reevaluación. Toda la cabina podía verlo ahora. Todo estaba diseñado para provocarme, para que alguien más pudiera decir: ¿ves? Ella no pertenece al cielo, pero este es mi lugar, mi historia, mi legado. De vuelta en la cabina, Navarro recibió un último saludo de operaciones. Esta vez, no una amenaza, una petición. Conéctanos con la SRA, Daniels. Ahora, no respondió, porque ella ya tenía la palabra. Una niña del 4A levantó la mano como si fuera un aula. ¿Eres la jefa del avión? Leah sonrió levemente, con el corazón latiendo con fuerza, pero firme. Supongo que hoy sí. Y entonces una nueva voz entró en la transmisión. Profunda, áspera, inconfundible. Su padre, Leah, dijo Omar Daniels. Su voz se transmitió a través de una línea privada y segura, y se conectó a la transmisión. Acabas de hacer más por proteger esta aerolínea que cualquier otra persona en una sala de juntas. Lo que te hayan hecho termina hoy. Los pasajeros aplaudieron. No por cortesía,
por asombro. Incluso Elena aplaudió, con una mano sobre el pecho, orgullosa. Trevor no aplaudió. Seguridad lo recibió en la puerta. Cuando el vuelo 227 aterrizó en Seattle, Leah fue la última en levantarse, la última en bajar, pero para cuando sus pies tocaron la pasarela, el mundo ya sabía exactamente quién era y a qué había sobrevivido. Y en la terminal, esperando junto a su padre, había dos personas que no esperaba: el presidente de la junta directiva y su nuevo secretario de prensa, porque cuando una mujer defiende su legado a 11.5 metros de altura, no hay vuelta atrás, solo hay ascenso.